El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María y José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, particularmente en el capítulo 7, encontramos que Dios, en ese capítulo nos dice que Abraham, nuestro padre en la fe, tenía 99 años de edad y Dios se le apareció. Y Dios hizo una alianza, quiso hacer una alianza con Abraham. Y Dios le dijo que iba a hacer esa alianza con él y con todos sus descendientes. Y como señal de esa alianza, Dios le dijo que cada descendiente varón de Abraham tenía que ser circuncidado o recibir la circuncisión 8 días después de haber nacido. Y por esa razón la circuncisión es el símbolo de la alianza de Dios con Abraham y con el pueblo israelita. Entre los judíos, el rito de la circuncisión es solemne. Ellos invitaban a 10 familiares o a 10 amigos para que estuvieran presentes y fueran testigos de ese rito o de esa ceremonia. Usualmente el que precedía o hacía este rito era el papá o alguien más a quien le daban esa responsabilidad. Escuchamos sobre la circuncisión el día de hoy, sobre Jesús, pero también sabemos la circuncisión de Juan el Bautista, que cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, recibió la circuncisión, su papá, Zacarías, volvió a recobrar el don del habla, ¿verdad?, porque se había quedado mudo. Y en ese momento Zacarías, cuando le preguntaron a que cómo se debería llamar su hijo, y dijo Juan, y tomó al niño y, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo unas palabras hermosas, ¿verdad?, la cual se conoce como el cántico de Zacarías, que es una oración que hacen todos los días todos los consagrados a Dios en la vida religiosa, ¿verdad?, los sacerdotes, los diáconos,
los seminaristas, las madres religiosas, todas las mañanas cantan, hacen los salmos y se hace el cántico de Zacarías, esa oración hermosísima. Entonces, eso lo hacían. Ahora, también en el Antiguo Testamento vemos que la circuncisión era pues fundamental para todo niño varón, ¿verdad? Todos los varones judíos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo, dónde y cómo Jesús fue, ¿verdad?, circuncisado? ¿O cuándo recibió la circuncisión? Las Sagradas Escrituras no lo dicen. Pero probablemente, bueno, tuvo que suceder 8 días después de su nacimiento. Y posiblemente el lugar fue Belén. ¿Y quién lo hizo? Pues hacemos nuestra conclusión que tuvo que ser San José. Pero de esto no tenemos ninguna certeza. Pero de que sí sucedió, porque San Lucas nos dice el día de hoy que a los 8 días Jesús fue circuncisado. Sí sucedió. Ahora bien, entonces la circuncisión de Jesús tomó lugar. Ahora, un aspecto importante que tenemos que tener nosotros presente es de que la circuncisión fue la primera obra grande que Jesús hizo para la redención del mundo. Toda la vida de Jesús fue una vida de sacrificio, pero el día en que Él pasó por la circuncisión, ese día fue un día de sacrificio para el niño Jesús. Ese día Jesús derramó sus primeras gotas de sangre por nuestra salvación. Entonces, de eso es importante tenerlo, y es apropiado que el día de hoy, en el primer día del año, nosotros estemos, ¿verdad?, recordando ese primer sacrificio que Jesús hizo por nuestra redención. Ahora, también sabemos que otra cosa que era importante, aparte de la circuncisión en ese rito o esa ceremonia, era también el nombre que se le daba a la criatura, ¿verdad? Entonces, como lo escuchamos en el Evangelio el día de hoy, ¿verdad?, que en el día de la circuncisión, entonces al recién nacido de María se le puso el nombre de Jesús, como lo había pedido o lo había mandado a decir Dios por medio de su arcángel Gabriel a María, porque le dijo: tú concebirás un hijo al cual le pondrás el nombre de Jesús. Okay. El nombre, en tiempos antiguos, los nombres tenían un significado muy profundo comparado como el día de hoy, que mucha gente pone nombre a sus niños, ¿verdad?, y no saben el significado del nombre de esos nombres. Y ustedes me han oído a veces cuando vienen a presentar un niño o una niña, a veces, de vez en cuando les pregunto: ¿qué nombre le has dado? ¿Y sabes qué significa eso? Y la mamá dice: no, o el papá tampoco. Entonces, pero en el tiempo antiguo los nombres tenían un significado profundo y usualmente describían la naturaleza de la persona o de esa criatura, lo que iba a ser, ¿verdad? Y el nombre de Jesús significa Salvador. Eso es lo que significa. Ahora, en el Antiguo Testamento había otra persona que llevaba ese nombre de Salvador también, y ese fue, ¿quién fue? Josué. Josué significa también Salvador. ¿Y qué papel jugó Josué en el Antiguo Testamento o en el pueblo de Dios? En la historia del pueblo de Dios jugó un papel muy importante, porque fue el que guió al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Por eso es el Salvador, ¿verdad? Ahora, Jesús, ¿verdad?, es un Salvador diferente. Jesús no es el que viene a
el Salvador que viene a establecer ese reino terrenal de David aquí en la tierra. Jesús tampoco era el Salvador que venía para liberar a su pueblo de la opresión extranjera. No, Jesús como Salvador vino ¿para qué? Para salvar a su pueblo de sus pecados, o para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, eso es de mucha importancia ponerle atención. Ahora, otra cosa que es muy importante también es de nosotros de comparar la circuncisión con el bautismo. Lo que era la circuncisión para el Antiguo Testamento es el bautismo para el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la criatura a los 8 días de haber nacido, ¿verdad?, tenía que pasar por ese ritual de la circuncisión. Cuando una criatura es nacida cristiana, después de su nacimiento, esa criatura también es presentada a la iglesia para el sacramento del bautismo. En el Antiguo Testamento, en el momento de la circuncisión, se le daba el nombre a esa criatura. En el momento que una criatura es bautizada en la iglesia, recibe un nombre cristiano. Y por eso usualmente, ¿verdad?, especialmente en México, en Latinoamérica, por eso casi todos los niños, todos nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, o nuestras tatarabuelas, todas, ellas llevaban siempre el nombre de María, ¿verdad? María y José. ¿Por qué? Porque cuando los bautizaba el padre, les bautizaba, si se llamaba, por ejemplo, Elizabeth, él le ponía Elizabeth María, yo te bautizo. O si se llamaba Mario, le decía Mario José, yo te bautizo. Entonces se le daba el nombre, por eso se cristianizaba el nombre. Por eso es importante los nombres cristianos. Los nombres cristianos. Y hoy día, no, ahora se ponen nombres que no existen. Por ejemplo, Cristal. No tenemos ninguna Santa Cristal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El momento del... ojo también que es importante. ¿Por qué es importante que nosotros nos incorporemos a Cristo? Y esto es importante, la fe. Entonces, por eso en la confirmación, que es también la plenitud de la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, se le pide que cada candidato o cada persona que va a ser confirmada elija el nombre de un santo o de una santa. Entonces, por esa razón, hay razones. Por eso es importante poner atención a esto. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, con el sacramento del bautismo. Ahora bien, el sacramento del bautismo es superior a la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión simplemente es una ceremonia, un rito. Pero el bautismo es un sacramento. Es un sacramento, y es el sacramento en el cual Dios nos concede a nosotros la gracia santificante a nuestras almas. Entonces, cuando una criatura es bautizada, esa criatura recibe la gracia santificante de Dios. Y esto es obviamente de suma importancia. Entonces, el día de hoy es muy apropiado, en el primer día del año, que nosotros le demos el honor a María como nuestra madre y la madre de Dios, y también a su Hijo Jesús. Pero el día de hoy tenemos que recordarnos a nosotros que es el día que nosotros conmemoramos también, el día en que Jesús empezó su primera obra de nuestra redención, su redención, que empezó a redimirnos con su circuncisión, que fue su primer sacrificio, su primer dolor, su primera amargura, ¿verdad?, de dolor físico. Y nosotros, ahora que estamos empezando este año, obviamente estamos ya haciendo nuestras conclusiones, ¿verdad? O vamos a tomar nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a hacer nuestras conclusiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer este año? Entonces, todos nos vamos a proponer hacer muchas cosas. Eso se trata el año, ¿no? ¿Verdad? Que queremos ser mejores,
que el año pasado, ¿verdad? El año pasado no me alimenté bien, ahora voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, voy a ir a inscribirme al gimnasio y sí, las primeras 2 semanas y después ya no, ¿verdad? Ya después, el otro año ya no. O decimos, me voy a cuidar y dice, no voy a comer nada que realmente me vaya a afectar, ¿verdad? Y siempre hacemos eso, decimos, ya no voy a comer carne de marrano, puerco, ¿no? Las carnitas, y ya no llegan las carnitas, los chicharrones, los tacos. Y no solo uno, son una docena de taquitos los que tenemos que comer, lo peor de todo, ¿verdad? A todos nos pasa eso. Entonces, pero esa resolución, entonces hoy nosotros vamos a hacer algo que queremos nosotros ser para darle honor a Jesucristo. Así como Jesucristo hizo un sacrificio, nosotros tenemos que hacer un sacrificio para mostrar el amor a Cristo. Entonces, tenemos que hacer una resolución de hacer algo espiritual. Y ese es el llamado que yo quisiera darles el día de hoy a todos. De que reflexionemos para dar honor a Jesús, que su sacrificio no fue en vano. Que Él se sacrificó por nosotros desde el momento, ¿verdad?, que vino a este mundo. Y especialmente al pasar por la circuncisión, derramar esas gotas de sangre y finalmente derramar toda su sangre en la cruz para purificarnos, para darnos vida, ¿verdad? Purificarnos de nuestros pecados y nuestra salvación. Entonces pidámosle al Señor. Entonces, el día de hoy le pedimos a nuestro Señor que nos ayude, que cada día nosotros estemos conscientes de ese sacrificio que estamos haciendo para ser mejores cristianos. Y el día de hoy le voy a pedir a Dios, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Les voy a dar mi bendición sacerdotal al empezar este año. Y voy a utilizar las palabras que escucharon el día de hoy, esas palabras bonitas de la primera lectura del día de hoy. La que Dios le dijo, ¿verdad?, que eran las bendiciones que quería que recibiera su pueblo. Entonces, nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces le voy a pedir al Señor que derrame su bendición sobre cada uno de ustedes y que el día de hoy ustedes nuevamente hagan su alianza de amor con Cristo, de lo que van a hacer. Hasta lo mejor voy a hacer el sacrificio. No, yo no soy una persona que reza mucho. Posiblemente dice, Señor, yo te voy a prometer que voy a empezar a rezar cuando me levante. Que las primeras palabras sean para glorificar tu nombre. Que puede ser una oración pequeñita, unas palabras, y ya, hacer un medio minuto. El Señor no quiere cantidad de tiempo, no tiene que ser una hora, sino la calidad, de corazón. Pero, entonces, o hacer algo. Si no estamos acostumbrados a darle gracias a Dios por los alimentos que recibimos todos los días, pues decir, a lo mejor esa es una cosa. O rezar el rosario, leer la Biblia, leer sobre nuestro santo favorito, tantas cosas que tenemos, o sobre nuestra fe, a ser mejores, a tener más paciencia, ¿verdad? Dice el Señor, yo sé que no tengo la paciencia suficiente con mi esposo, o con mi esposa, o con mis hijos, a ser más amable, entonces a estar más consciente de las necesidades, a no lastimar, a tal vez a cambiar mi boca, ¿verdad? Entonces, porque tal vez digo palabras muy fuertes, muy ofensivas, obscenas, o hacer gestos obscenos también. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos mejorar. Solo nosotros sabemos dónde estamos, dónde es que el Señor nos está pidiendo, y es un sacrificio, Tal vez rezar por los enfermos, por los que están sufriendo, a ser más caritativo, a deshacerme un poco de las cosas materiales, no renegar cuando voy a ayudar, que voy a sacar unos centavitos de mi bolsillo para dar, pero que lo voy a hacer de corazón y decir, no lo voy a dar, estamos ahí, no, cuando no estamos ahí que no voy a dar, esa ya no es la voz de Dios, ese ya es el chamuco, el que nos está pidiendo las cosas de Dios. Sí, pónganse a pensar, porque Dios no nos va a impedir hacer algo grande, es lo que Él nos pide,
Especialmente cuando le vamos a decir, vamos a dar a una organización, voy a dar más a la iglesia, más al edificio. No, es lo que damos de corazón, viene del Señor. Esto es tuyo, Señor, no es mío. Tú me lo has dado y te agradezco. Y las bendiciones son grandes. Eso es lo que el Señor pide. Entonces, pidámosle pues al Señor que así sea. Entonces cada uno de ustedes va a hacer su resolución y yo voy a pedirles que se pongan de pie para hacer esa bendición sobre cada uno de ustedes. Y esto es lo que, escuchen lo que dice. Dice, en aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo, di a Aarón y a sus hijos. Recuerden que Aarón fue el primer sacerdote y todos los descendientes. Le dijo, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Y que Dios Padre Todopoderoso los bendiga a cada uno de ustedes en cada una de sus resoluciones que tomen al empezar este año, y que reciban la ayuda divina de Dios, de su Espíritu Santo, para ante todo las oraciones de nuestra Santísima Madre María y de todos nuestros fieles intercesores ante Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y juntos vamos ahora a